Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre los autores y obras del vanguardismo ecuatoriano. Tenemos aquí a los principales autores del vanguardismo: a Gonzalo Escudero, a Hugo Mayo, a César Dávila Andrade, Alfredo Gangotena, Efraín Jara y Drogo y Jorge Enrique Adón. Gonzalo Escudero nació en Quito en 1903 y murió en 1971. Fue un poeta, diplomático, docente y periodista. Su poesía vanguardista se caracteriza por el brillante manejo de la metáfora y la imagen. Entre sus obras están los poemas del arte, escritos en 1919, las parábolas olímpicas, escritas en 1922, Hélices de huracán y de sol, escritas en 1933, Estatua del Aire, escritas en 1951, Autorretrato, escrito en 1957, Materia del Ángel, escrita en 1953, Requiem por la Luz, escrito en 1983. Y tenemos aquí un pequeño retrato de Gonzalo Escudero. Bien, tenemos a Hugo Mayo, que nace en Manta en 1908 y muere en 1988. Su nombre era Miguel Augusto Egas. Fue un innovador de la literatura de su tiempo. Su obra, que estuvo en varias revistas, recoge 5 poemarios. El Regreso, escrito en 1973, Poemas, escrito en 1976, El Zaguán de Aluminio, escrito en 1982, Chamarasca, escrito en 1984, y Puño en Alto, escrito en 1992. César Dávila Andrade nace en Cuenca en 1918 y muere en 1967. Fue un autodidacta que leyó en abundancia acerca de muchos temas, en especial de filosofía. Debido a su interés por los temas de la India, recibió el apodo de El Fakir. Escribió poemas, relatos y ensayos. En poesía se destaca Espacio me has vencido, escrito en 1947. Catedral salvaje, escrito en 1951. Boletín y elegía de las mitas, escrito en 1969. Entre los relatos están 13 relatos, escrito en 1956, y Abandonados en la Tierra, escritos en 1956. En Caracas trabajó en la Biblioteca Nacional, trabajó en los periódicos y revistas. Sus hábitos de bohemio lo llevaron al suicidio, una trágica muerte, y tenemos aquí una imagen de su rostro. Tenemos a Alfredo Gangotena, que nació en Quito en 1904 y murió en 1944. Vivió mucho tiempo en París, en donde se relacionó con las vanguardias. Mantuvo amistad con artistas y poetas europeos. Escribió la mayor cantidad de sus obras en francés. Las versiones en español se conocen gracias a las traducciones, en especial las de otro vanguardista, por ejemplo, Gonzalo Escudero. Y tenemos aquí una pequeña imagen de su rostro. Efraín Jara y Drogo nace en Cuenca en 1926 y muere en el 2018. Fue un poeta y escritor. Se graduó como doctor en jurisprudencia y asiste algunos años a la Facultad de Filosofía y Letras. En 1947 empieza su actividad literaria y publica sus primeros poemas. Fue un ciudadano comprometido e involucrado con los problemas sociales. En 1976 escribió
una obra para su hijo debido a su muerte. Entre sus obras están Tránsito en la ceniza, escrita en 1947, Rostro de la ausencia, escrita en 1948, Poema del regreso, escrita en 1956, Añoranza, escrita en 1972, Acto de amor, escrita en 1972, El mundo de las evidencias, escrita en 1980, Alguien dispone de su muerte, escrita en 1988, y Los rostros de Eros, escrita en 1997. Tenemos aquí una imagen de su rostro de Efraín Jara y Drop. Jorge Enrique Adón. Nace en Ambato en 1926 y muere en el 2009. Fue un poeta, ensayista y narrador. Entre sus obras más importantes se encuentra dentro de la poesía Ecuador Amargo, escrito en 1949, Los cuadernos de la tierra, escrito en 1952, Dios trajo la sombra, ya escrita en 1960, Yo me fui con tu nombre por la tierra, escrita en 1992. Tenemos también dentro de la novela Entre Marx y una mujer desnuda, que fue escrita en 1976. Dentro de los ensayos tenemos La gran literatura ecuatoriana del 30, escrita en 1984. También tenemos que en 1989 recibió el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Y tenemos aquí una pequeña imagen de su rostro. Dentro del vanguardismo se utilizaron diversos estilos, técnicas, ¿ya? Y se las conoce como figuras literarias, por ejemplo, la metáfora, la personificación, la literación, el hiperbatón. También tenemos lo que es el oxímoron y la sinestesia. Ya vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Símil es la comparación de dos elementos utilizando el nexo com. Por ejemplo, sus ojos son como dos luceros que alumbran esta noche. La metáfora es la comparación entre dos elementos, pero ya no utilizo el nexo com, lo quito. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros que alumbran esta noche. Ya no coloco el com. Otro ejemplo, tus mejillas son dos amapolas brillantes. El hipérbato es perder la lógica en su verso. Ya, por ejemplo, tenemos Dios mío, lo cambiamos, dice mi Dios. Jugué el partido ayer, vamos a perder la lógica. Ayer jugué el partido, ¿ya? Hipérbole es la exageración de la realidad. Por ejemplo, mi mamá me va a matar. Te llamé miles de veces. Me muero de hambre. Tengo muchísimos deberes. Esa es la hipérbole, la exageración de la realidad. Personificación es atribuir características de las personas a las cosas o animales. Por ejemplo, la hormiga y la abeja charlar. Entonces, una de las características de nosotros las personas es el conversar, el charlar, ¿ya? Entonces, esa característica se la está dando a la hormiga y abeja. La literación es la repetición de letras, sílabas, palabras o frases. Por ejemplo, tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Se repite constantemente TR, TR, TR. Tenemos aquí algunos ejemplos de las figuras literarias mencionadas anteriormente. Símil, recuerde, comparación de dos elementos utilizando el nexo com. Por ejemplo, sus ojos son como dos luceros que alumbran esta noche. Temblaba como gelatina. Luisa es cobarde como un ratón. Son tan parecidos como dos gotas de agua. José es valiente como un león. Duerme como un bebé.
Entonces, el símil siempre utilizo el nexo como para realizar la comparación. Metáfora es la comparación de dos elementos, ¿ya? Aquí no debemos utilizar el nexo como, debemos quitar, por ejemplo, las perlas de tu boca. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Se escuchaba el murmullo del río. Una madre da la vida por sus retoños. La niña se hizo una mariposa, el oro de sus cabellos. La hipérbole es la exageración de la realidad. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Me muero de amor por ti. Con esa nariz tan grande le saco un ojo a cualquiera. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Ya, son exageraciones. Vamos con personificación, atribuir características de nosotros las personas a cosas o animales. La casa se quejaba por la edad. La casa no se queja. ¿Quién nomás se puede quejar? Es nosotros. Entonces le estamos dando esa característica a la casa. La luna reía a carcajadas. El carro lloraba del cansancio. El televisor no paraba de hablar. El retrato le miraba fijamente. Entonces son características nuestras que le estamos dando a estos objetos. El carro no llora, el televisor no habla, el retrato no mira, la luna no se ríe. Hipérbato es perder la lógica a ese verso o esa oración. Por ejemplo, si mal no recuerdo, lo lógico sería, si no recuerdo mal, a Dios gracias. Lo lógico es gracias a Dios. Miedo me da lo que va a hacer. Lógico, me da miedo lo que va a hacer. Mal lo veo. La lógica lo veo mal. La literación es la repetición de letras, palabras, versos o frases. Por ejemplo, mi mamá me mima, tres tristes tigres tragan trigo en un trigal, solo en la soledad del solitario sur del océano, bajo el ala leve del leve abanico. Tenemos aquí otra figura literaria que es el oxímoron. ¿A qué se refiere con el oxímoron? Consiste en usar dos palabras opuestas en una misma oración que genera un nuevo sentido. Por ejemplo, agridulce. ¿Es bien agrio o bien dulce? Entonces unimos esas dos palabras que se contradicen y formamos un agridulce. Alegrías tristes. Alti, bajo. Ángeles del infierno. Sinestesia. Un sentido puede experimentarse al mismo tiempo que otro. ¿Ya? Por ejemplo, el corazón negro. En sí el corazón no es negro, ¿ya? Entonces, y lo asimilamos como rojo. Entonces sería el color rojo, pero le damos otro sentido, nos dice, ¿ya? Entonces, el corazón negro. El calor de tu sonrisa, ¿ya? Un abrazo sí da calor, pero tu sonrisa no, pero le estamos atribuyendo esa característica. Tus palabras frías, la noche roja, tus brazos ardientes. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.